Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Descartes, Louis Pasteur, Víctor Hugo, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista de La Salle. Tienen algo en común. Fueron profesores y alumnos de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, la Sorbona, heredera de una costumbre humanista secular, Universidad de Letras y Humanidades de renombre mundial, fundada en 1257. Por segunda ocasión invita, esta vez a su campus internacional Condorcet, como conferencista magistral al exmandatario, economista, PhD, Rafael Correa Delgado. Chers amis, en tant que président de la Sorbonne Nouvelle, je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour nous et une très grande satisfaction de vous accueillir toutes et tous dans cet amphithéâtre du campus Condorcet en l'honneur du président Rafael Correa. La qualité et le nombre des participants témoignent de l'intérêt manifesté pour votre parcours professionnel et politique. L'attente est donc forte pour entendre votre vision de l'Amérique latine, mais aussi un signe d'amitié. Nous y sommes d'autant plus sensibles que c'est, me semble-t-il, une première ici, celle de la présence d'un chef d'État dans nos murs. Vous étiez déjà venu faire une conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 2013, en votre qualité de chef d'État, à l'occasion d'une visite officielle à Paris, et les participants en avaient conservé un excellent souvenir. L'annonce de votre présence sur le campus Condorcet a suscité des réactions passionnées, je crois que tout le monde le sait, sur les réseaux sociaux, car nous avions pensé dans un premier temps ouvrir cette conférence plus largement encore au public, mais comme vous le voyez, nous sommes déjà assez nombreux, et pour des raisons de sécurité, afin d'éviter d'éventuels débordements, nous avons préféré choisir un format plus restreint et garantir ainsi le bon déroulement de cette conférence. Le public est venu ici pour vous entendre. Je vous donne donc la parole, Monsieur le Président, en vous remerciant de nouveau très chaleureusement pour votre présence parmi nous, au nom du campus Condorcet, de l'Université Sorbonne Nouvelle, de l'IA. Gracias por la invitación, gracias al Instituto de Altos Estudios de la América Latina, gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Como ya explicó el presidente, era una convocatoria abierta, se llenó el cupo, pero por las amenazas sufridas, por las cartas groseras de la embajada, la universidad razonablemente prefirió hacer con invitación directa para evitar cualquier incidente. Eso es lo que hemos tenido que sufrir 5 años. No voy a hablar de eso en la conferencia, ¿no? Como bien dice el presidente, no es coyuntural, es algo más profundo en que he estado trabajando en los últimos años. Pero sí era bueno que conocieran aquello, ¿no? Porque eso es parte de la respuesta al enigma del desarrollo, ¿no? La mediocridad política que no trate de sobresalir siendo mejor que el otro, sino hundiendo al otro. Y eso es característico de América Latina, 5 años de persecución. Si se genera un incidente aquí, alguien grita, porque los últimos 5 años ha sido así en Ginebra, en muchos lados. Solo lo miramos con un piadoso silencio y seguimos después. Nos quedará, como siempre, muy mal. Pero gracias a todos por venir. El tema de esta conferencia es el enigma del desarrollo. Espero hablar, me quedó un poco larga, ojalá tengan paciencia. No la voy a poder acabar en 1 hora, la idea era 2 horas, 1 hora de conferencia, 1 hora de preguntas y respuestas. Va a ser 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Yo me puedo quedar largo, yo solo vine para esto. Y si tienen paciencia para las preguntas y respuestas. Como les decía, es un tema, no es coyuntural, no es sobre la situación política en Ecuador. Algunos esperarán que hable de eso, o latinoamericana. En las preguntas y respuestas podemos hablar de eso. Como políticos esperarán que hable mucho de la política contemporánea, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar reflexiones más profundas, históricas, sobre el desarrollo, sin aspirar a tener la respuesta, tan solo a suscitar la discusión, a dar algunas ideas, porque para empezar, con mucha soberbia los economistas muchas veces hablamos de la teoría del desarrollo. No existe teoría del desarrollo. Existe una disciplina del desarrollo. Disciplina es un campo de conocimiento, pero que toma partes científicas, técnicas, pero también no científicas, incluso arte, ¿no? El arte del desarrollo. Y es el tema que no debe obsesionar a la academia latinoamericana, a los políticos latinoamericanos, que en su mediocridad solo piensan en la siguiente elección, captar unos puestitos en la asamblea. Nuestra obsesión debe ser superar 200 años de su desarrollo. 200 años son suficientes y espero que esta conferencia
contribuye un poco al debate de este tema, insisto, que no solo debe ser prioritario, debe ser obsesivo para la academia latinoamericana y para los políticos latinoamericanos. Bueno, si don Cristóbal hubiese sido economista, cuando descubrió América hubiera dicho América al sur del Río Grande, pues así lo llaman los gringos, Río Bravo los mexicanos, se va a desarrollar más rápidamente que la América del Norte, porque si bien ambas regiones tenían abundantes recursos naturales, en el sur teníamos civilizaciones más consolidadas, mayas, aztecas, incas, no había nada comparable a América del Norte, con grandes avances técnicos, claro, no habían descubierto la rueda, etcétera, pero tenían grandes avances técnicos en agricultura y en otros dominios, en otros ámbitos, y sucedió todo lo contrario, como veremos. Por supuesto, algunos dicen que Cristóbal Colón sí fue economista, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. Y por eso también nos dice Alain Ruquier, que no pudo venir, un querido amigo, presidente de la Casa de América Latina y sobre todo autor, para mí el mejor ensayo que hay sobre la región, que es América Latina, Introducción al Extremo Occidente, donde como extranjero, diplomático que vivió muchos años en América Latina, imparcialmente, objetivamente y muy duramente, analiza la región, pero extraordinario el ensayo. En todo caso, él llama a América Latina el continente de los malos entendidos, porque cuando llegó, desde que empezamos, llegó Cristóbal Colón y creía que estaba en las Indias Orientales, País como Ecuador, aquí hay muchos ecuatorianos y qué alegría verlos, compañeras y compañeros. Pero en el caso de Ecuador, ustedes ven los pósters de turismo turísticos y ven indígenas. Ven a nuestra selección de fútbol y solo ven afros. Y van a nuestra embajada y solo ven caucásicos, ¿no? Entonces es difícil entender América Latina. Pero en todo caso, ¿qué es lo que en verdad sucedió? Que América del Norte se desarrolló y América del Sur no lo hizo. Este es el mapa de desarrollo humano, que es el principal indicador de desarrollo de las Naciones Unidas. Los que conocen un poco esto, están en la práctica del desarrollo. Toda mi vida he estudiado el desarrollo y he tenido la suerte de vivir 10 años en un país en vía de desarrollo. Creo que algo puedo aportar desde la academia y siempre fui académico, así que es una gran alegría estar aquí y de la experiencia. Pero en todo caso, este es el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el principal indicador de desarrollo, que los que conocen esto, practicantes o hacedores de política de desarrollo, saben que tiene 3 componentes, ¿no? El ingreso per cápita, que entra en forma logarítmica, es decir, decreciente, porque al principio es muy importante el ingreso per cápita, no nos engañemos. Para desarrollarnos necesitamos incrementar ingreso per cápita. Y América Latina, pese a ser la clase media mundial, necesita incrementar ingreso per cápita. Pero tampoco es deseable el crecimiento ilimitado, ni posible, pues obviamente. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida de Nueva York, necesitaríamos 5 planetas. No alcanzarían los recursos. Y tampoco es deseable, porque desde los años 70, la paradoja de Easterlin, hay estudios que dicen que de cierto nivel, incluso Angus Deaton hace unos años, premio Nobel, calculó en $75.000 ese umbral, de cierto nivel, ya mayor ingreso por habitante no da mayor felicidad. Y finalmente lo que buscamos es la felicidad, el buen vivir. La nueva vicepresidenta de Colombia, afro, que viene de la extrema pobreza, y mi felicitación a Gustavo Petro por ese maravilloso triunfo en Colombia, habla de la vida sabrosa, ¿no? Como le llaman los afros. La vida sabrosa no es, se acaba, o sea, llega a cierto nivel y ya no da más vida sabrosa, más felicidad, mayores incrementos de ingresos, y de hecho hoy los estadounidenses son mucho más ricos que en los años 50, pero son menos felices que en el año 50, ¿no? En todo caso, entra en forma logarítmica. Aquí también tenemos indicadores de salud, básicamente la esperanza de vida, indicadores de educación, básicamente probabilidad de años de estudio para los niños y promedio de escolaridad de toda la población. Sin embargo, no es el único indicador, y aquí voy a hacer una pequeña digresión porque es importante. Este cuadro, un buen resumen, tiene 4 indicadores. Ustedes saben que América Latina es la región más inequitativa del planeta. Estos son promedios. Entonces sería bueno también ajustar ese índice de desarrollo humano para inequidad, porque hay gente que vive mejor que en Suiza y gente que vive peor que en África Central, en América Latina, ¿no? También el desarrollo debe ser sustentable. Sería bueno ajustarlo para la huella ecológica. Eso es lo que ha hecho Naciones Unidas en los últimos
reportes: índice de desarrollo humano, que es el que vimos, índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, índice de desarrollo humano para la huella ecológica, y tenemos aquí el ingreso per cápita, que por sí solo es una proxis, tal vez es la mejor proxis a desarrollo por sí solo, como una sola variable. Tomando estos 4 indicadores, debería haber los 4 países que lideran a nivel mundial, deberían ser 4, pero como Noruega se lleva el campeonato, tiene 2 veces el primer puesto, solo hay 3, los 3 son europeos, y los 4 países, uno por cada indicador, mejor ubicados en América Latina. De acuerdo al índice de desarrollo humano en general, y por conveniencias ideológicas siempre dicen que Chile es el país con mayor desarrollo humano, supuestamente neoliberal. En realidad el modelo chileno es muy frágil, ¿no? 52% de las exportaciones chilenas están relacionadas con el cobre, todavía es un modelo primario exportador. Sin embargo, sí, es el país mejor ubicado. Si vamos primero por ingreso per cápita, un proxy totalmente rudo, ¿no? Tosco del desarrollo, el primer país, el país con mayor ingreso per cápita es este pequeño principado Liechtenstein, enclavado entre Austria y Suiza, menos de 40.000 habitantes. Y el país de América Latina mejor ubicado se llama Panamá, el más alto ingreso, ¿no? Esto cambia algunas veces por Qatar. Estos son datos del Informe de Desarrollo Humano del 2020 del PNUD, con datos del 2019, antes de la pandemia, porque la pandemia trastornó todo esto, ¿no? En todo caso, el país mejor ubicado, de más alto ingreso per cápita, con mayor ingreso de América Latina, se llama Panamá. No sé si notan las características comunes entre Liechtenstein y Panamá. Ambos son paraísos fiscales. Y esto nos debería llenar de vergüenza a nivel mundial. Esto demuestra la gran hipocresía en la lucha anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Gran parte de la corrupción se debe a los paraísos fiscales. La gente que manda dinero a los paraísos fiscales, que abre empresas en los paraísos fiscales, no lo hace por transparencia. Lo hacen por lavar dinero, lavar activos, por evadir impuestos, por financiamiento ilícito, etcétera, ¿no? Entonces siempre nos hablan de la lucha anticorrupción. A nosotros la derecha en el país nos ha bombardeado porque estuve 10 años, y obviamente en 10 años es imposible no tener un caso de corrupción. Y te arman relatos. Pero si vemos datos, vean Transparencia Internacional, Ecuador en el 2007 a 2017 fue el país de América Latina que más redujo puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Redujimos 30 puestos. Yo encontré al país en el puesto 150, los en el puesto 120. Esas son encuestas subjetivas. Usted que percibe más corrupción o menos es muy influenciable por los medios de comunicación. Datos duros. Entran a la base del Banco Mundial y verán que en el 2006 había casi 16% de empresarios que declaraban haber dado coimas para obtener contratos en el sector público. En mi gobierno bajó 1.7. Están las cifras en el Banco Mundial. Y durante mi gobierno, ya al año siguiente, 2017, estaba en 6% de nuevo. No se trata de contar relatos, sino ver datos de la lucha anticorrupción. Pero en todo caso, es una gran hipocresía. Queremos luchar verdaderamente contra la corrupción, tenemos que eliminar los paraísos fiscales, donde se esconde gran parte de esa corrupción. Y de repente nos responsabilizan los hombres políticos. ¿Y cómo podemos evitar una coima dada en una cuenta secreta en Andorra? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Somos parapsicólogos? ¿Qué son? ¿No? Entonces, queremos luchar verdaderamente contra la corrupción. Dejémonos de hipocresía. Tenemos que terminar con los paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está Liechtenstein, Panamá, pero paraísos fiscales, Dakota del Sur, es Delaware, es Nevada, es Florida. Paraísos fiscales, medio Caribe anglosajón, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Son parte del Commonwealth, ¿no? Hay muchos intereses creados. Esto con respecto al ingreso per cápita. En desarrollo humano, el país más desarrollado del mundo se llama Noruega, de acuerdo al índice de desarrollo humano. Y con sobremerecimientos, el país mejor ubicado se llama Chile. Pero como les decía, América Latina es de las regiones más desiguales del planeta. Necesariamente tenemos que considerar esto, ajustar para desigualdad. Si no, estamos hablando en el vacío. Estamos hablando de promedios. Pero los promedios esconden muchas cosas, ¿no? Dicen que los economistas somos esos profesionales capaces de decir que si un pobre hombre está con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un témpano de hielo, decir que en promedio está bien, ¿no? Entonces, los promedios engañan mucho. Ajustando para desigualdad, resulta que el país más desarrollado de América Latina se llama Argentina. Y Chile baja algunos puestos, ¿no? Y si ajustamos para sostenibilidad, mejoran mucho todos los países. Perdón, ajustado para desigualdad sigue siendo Noruega el número 1 a nivel mundial, ¿no? Y el mejor ubicado es Argentina. Y ajustado para huella ecológica, esto es consumo de biomasa, consumo de combustibles fósiles y recursos no renovables en general, todos los países latinoamericanos mejoran mucho, pero el mejor ubicado
es nuestra querida y sencilla Costa Rica, que ha escogido un modelo ecoturístico para su desarrollo. Pero esto también nos indica que si bien mantener el único planeta que tenemos es una responsabilidad de todos, las responsabilidades son diferenciadas, porque hay quien contamina más y quien contamina menos, y América Latina es un contaminador marginal a nivel mundial. Esto no es poca cosa. Yo vengo de Honduras, estamos asesorando un poco allá, por ese supuesto compromiso con la sostenibilidad, han desarrollado una serie de paneles solares con contratos totalmente rígidos. ¿Cuál es el problema? Que con hidroeléctrica cuesta 3-4% kilovatio hora, con paneles solares cuesta 15-16 centavos, perdón, por ciento, 3-4 centavos, con paneles solares 15-16 centavos y pierde toda competitividad el país, ¿no? Bueno, y así nos convertimos, debí poner comillas para que no me saquen de contexto esto, en el patio trasero. Siempre nos quejamos, sobre todo la izquierda, el patio trasero, y nos victimizamos, ¿no? Por eso, qué malos los gringos, somos el patio trasero. Y es verdad, la política exterior norteamericana ha sido terrible hacia América Latina y hacia el mundo entero en general. O sea, sus invasiones, sus presiones, no, por defender la libertad, la democracia. Sí, algunas veces han protegido dictadores como Pinochet, aplaudieron el golpe de Estado en Honduras, derrocaron gobiernos democráticos. El único denominador común es que han defendido sus intereses, no nos engañemos. Esa es la política exterior. Y siempre nos victimizamos y tenemos razón en quejarnos de eso, o sea, eso es verdad. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, si en verdad somos responsables y queremos superar esos desarrollos, es por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos. Si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo, si los dos sufrimos colonizaciones muy duras, si teníamos igual o más recursos, teníamos civilizaciones más consolidadas, más avance técnico. Había países con ingresos per cápita más altos que Estados Unidos en la colonia, como México. Muchos países latinoamericanos tenían más ingresos por habitante que Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Y ese es el objetivo de esta conferencia, no encontrar respuesta definitiva, suscitar el debate al respecto, aunque sea que empecemos a reflexionar sobre esas cosas profundas y no quién gana las próximas elecciones, que te gané el puestito en la asamblea, que hoy te pisotea a ti y mañana tal vez tú me pisoteas a mí. Es como la ludopatía política, ¿no? Como ese jugador empedernido que juega y pierde 99 veces, pero la vez que gana compensa las 99 pérdidas y es un comportamiento irracional. Algo de eso tiene la política latinoamericana. Debemos ir a lo más profundo. 200 años de su desarrollo, cómo superarlos. Y para eso hay que saber las preguntas. Como decía la mayor mente del siglo XX, Albert Einstein, si tuviera una hora para tomar una decisión de la cual dependiera mi vida, me tomaría 55 minutos en plantearme la correcta pregunta. Yo creo que hay dos preguntas, al menos básicas, no sé si son todas y si son tan correctas, pero al menos básicas, para mí evidentes. La primera, si originalmente teníamos igual o mayor cantidad de recursos naturales que Estados Unidos, civilizaciones con mayor organización social y tecnología más avanzada, si ambas regiones sufrieron duras colonizaciones, y empezamos nuestra historia como repúblicas independientes con pocas décadas de diferencia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, el primer presidente fue en 1789, Washington, y en 1810 Argentina declaraba su independencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? En general América del Norte. Me voy a referir más concretamente a Estados Unidos. Y la segunda pregunta, sí, ahora que somos el patio trasero hay grandes restricciones, como país capitalista periférico. Lo he vivido, ¿quién más que yo, que goberné 10 años? Conozco esas restricciones, que nos tratan de imponer políticas totalmente opuestas a nuestros intereses, pero en función de los de ellos. Y algunas veces con el aplauso de la gente, porque creen que es lo correcto, ¿no? Cuando es lo más antihistórico, lo más antitécnico. A todo presidente que busca el bienestar de su pueblo y no se alinea con los intereses de Estados Unidos, entonces somos narcoterroristas. Ya se me acaba la lista de insultos que nos dan, ¿no? Y locos, autoritarios, dictadores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay restricciones. Hay restricciones técnicas del desarrollo tardío. La teoría de la dependencia, que dio muchos aportes, pero también muchas equivocaciones, porque fue el paño de lágrima, ¿no? Nosotros somos pobres porque ustedes son ricos, entonces no tenemos que cambiar nada, sino que tienen que cambiar ustedes. Nosotros somos los buenos, ustedes los malos, y así nos inmovilizan. También tuvo muchos aciertos, ¿no? Uno de ellos, bueno, hay grandes pensadores como Marini, que nos hablaba de la industrialización orgánica. La primera ola de industrialización, cuando no había revolución industrial, no había industria,
tenía necesariamente que venir con la creación también de industria de bienes de capital. Ahora, nuestro proceso de industrialización, tenemos que comprar capital a los países que ya están durante siglos produciendo esa clase de bienes, que son los de más alto valor agregado, mayor integración tecnológica, y es muy difícil competir. No significa que no se puede, Corea del Sur lo logró, pero es muy difícil, hay más restricciones. Es lo que Marini llamó la industrialización orgánica. Generaba sus propios márgenes de acción con industria pesada, etc. Nosotros no hemos tenido, por desarrollo tardío, industrialización tardía, esa industrialización orgánica es más difícil. Entonces, por supuesto que hay restricciones técnicas, políticas, etc. Pero la cuestión es sin esas restricciones, ¿seríamos desarrollados? Bueno, esta intervención es tratar de responder a estas preguntas, o al menos darle mi opinión sobre estas preguntas, que no va a gustar a muchos, ¿eh? Y que va a decepcionar a muchos, porque sobre todo, ustedes saben que soy una persona de pensamiento de izquierda, entonces la izquierda espera que diga qué malo que son los gringos, y somos las víctimas, y ellos tienen que cambiar, nosotros hemos hecho todo bien, y los voy a decepcionar, porque va a ser muy autocrítica, y siempre ha sido así. ¿Qué nos pasó? Cuestión de integración, ¿ya? Porque cuando empezamos nuestra vida como repúblicas independientes, las 13 colonias británicas siguieron juntas, ahora son 50, es la unión más perfecta de la historia de la humanidad, ¿no? Pero empezaron juntas. Todo lo contrario sucedió en América Latina. Hispanoamérica, es decir, fuimos colonizados por España, compartimos idioma, compartimos todo. Hay diferentes conjuntos, unidades de análisis geopolítico que algunas veces se confunden, ¿no? Hispanoamérica, los países de habla hispana colonizados por España. Iberoamérica, los países colonizados por los países de la península ibérica europea. Tenemos una cumbre iberoamericana, cada 2 años era, Guillón, ¿no? Cada 4. De esas cumbres que no sirven para nada, pero hay que ir, más aburrida que bailar con la suegra, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son los países iberoamericanos? Tenemos las cumbres con ellos, con España, Portugal y Andorra. Que habrá colonizado Andorra, no sé, pero bueno. Ya. Y está Latinoamérica, que incluye Haití, Francia. Ese fue una denominación napoleónica, Latinoamérica, los países con cultura latina, española, portuguesa y francesa. Y existe, aquí veo, Latinoamérica y el Caribe, pero en el Caribe hay de todo. ¿Ya? En la propia Sudamérica hay de todo. Tenemos un pedazo de Francia en Sudamérica, la Guyana francesa. Tenemos Surinam, que le habla neerlandés. Tenemos Guyana, que le habla inglés. Y en el Caribe tenemos muchos países de habla anglosajones, miembros del Commonwealth. Y esa es otra reflexión que debemos hacer. Muchas veces se cree que la integración depende de la proximidad. No, depende de coincidencia de intereses. Si es por proximidad, debería integrarse Siberia con Alaska. ¿Y cuáles son las coincidencias, cosas comunes entre una isla como Barbados, en el Caribe, de población afro, de habla anglosajona, cuya jefe estaba hasta hace poco, hicieron un referéndum para acabar con eso, era la reina de Inglaterra, de religión protestante, cuyo deporte nacional es el cricket? ¿Qué es lo que tiene en común con Bolivia? 60% de población indígena, a una altura promedio, bueno, La Paz, 3.600 metros de altura, de religión católica, donde el deporte nacional es el fútbol. Bueno, lo único que tienen de común es que ambos empiezan con B labial, ¿no? Entonces, es un error también en la estrategia de integración y desarrollo. Pensar que la cercanía da comunión de intereses y de visiones, ¿no? Y tal vez cometimos ese error en los procesos integracionistas en América Latina. En todo caso, esto es Hispanoamérica, aquí sí nos une todo. La diferencia es un poquito el acento, tenemos misma cultura, misma religión, mismos sistemas políticos, misma historia, mismo colonizador, etc. Juntando todo esto, en verdad son 18 países soberanos, aquí estoy incluyendo Puerto Rico, que no es país soberano, por eso eran 19. América Latina es el 5% de la producción mundial, 6% de la población y extensión 9%, ¿no? Si metemos aquí a Brasil, nuestro gigante, Brasil colonizado por Portugal, portugués, español mal hablado o español, portugués mal hablado para que nadie se ofenda, ¿ya? Esto sube a 9%, perdón, esto sube a casi 14, 15%, esto, la población al 9%, y esto subirá también al 7, 8%, ¿no? Entonces ese es el poder que tendríamos con la integración.
Pero esto también nos debe llamar a reflexión. 6% con Brasil sería cerca de 9% de la población mundial. Revisen cuántas universidades latinoamericanas están entre las 100 primeras. Normalmente ninguna. Esos son los grandes desafíos latinoamericanos. Y eso la gente no habla, ¿no? Creemos que democracia es mediocridad, hablar de excelencia es ser elitista. Bueno, Ecuador demostró que no es así, ¿no? Nosotros mejoramos mucho la calidad académica, la excelencia de las universidades. Usted nombró presidente de la Universidad de las Artes, esa la creamos nosotros, ¿no? Y se duplicó la matrícula de los más pobres, de los indígenas, de los afros, etc. Se puede conciliar esas dos cosas, pero en nombre de la democracia, caer en la mediocridad es un suicidio social. Bueno, eso como reflexión les dejo, ¿no? En todo caso, este es el poder de la integración. Pero ¿qué en verdad pasó? A diferencia de Estados Unidos, estas eran las divisiones político-administrativas de la colonia, variaron un poco a través de los siglos, pero en general 4 virreinatos. Virreinato era una categoría solo inferior al rey, ¿no? Al reino, eran los virreyes. 4 virreinatos, Nueva España, Río de la Plata, Perú y Nueva Granada, y 4 capitanías generales, ¿no? Por acá está Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile, y por supuesto el dominio portugués. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Anécdotas de la historia. Ustedes saben cuál es la única capital europea en la historia que no estaba en Europa, ¿no? Se llama Río de Janeiro. Cuando con la invasión napoleónica a Portugal, pues la corte y el rey Juan VI fue a Río de Janeiro y vivió allá 13 años. Regresó en 1821, dejó a su hijo Pedro I, y en 1822 Pedro I declaró la independencia, lo cual fue muy celebrado en Portugal. Tremendo lío que era Brasil, pero por Portugal. Bueno, en todo caso, ni siquiera conservamos las divisiones geopolíticas de la colonia, políticas administrativas, sino que las atomizamos. Por ejemplo, aquí, Capitanía de Venezuela, de Guatemala se convirtió en 5 países: El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Luego se creó Panamá, ¿no? Son 6 países centroamericanos. Virreinato de Nueva Granada, incluso después de la independencia, con la capitanía de Venezuela se formó la Gran Colombia, pero cada caudillo militar quería su país y se dividió en 3 países, y así sucedió en toda América Latina. Y no solo eso, no se respetó el utis possidetis juris, los límites jurídicos de la división política administrativa de la colonia, sino que fue el utis possidetis de facto. De hecho, yo estoy ocupando esto, no es parte de mi capitanía, no es parte de mi reinato, pero estoy ocupando y hasta aquí llega mi país. Eso provocó muchas guerras entre estados. Nosotros hasta hace 20 años teníamos guerra con Perú. Entonces son factores importantes para explicar el retraso de la región y que marcan un contraste con América del Norte. Y no es la integración per se, es por qué los unos pudieron integrarse y nosotros no. Y pasamos en guerras civiles al interior de nuestros países. Todo el siglo XIX fueron guerras civiles y entre nuestros países. Porque, bueno, la integración es importante, pero ¿es determinante para el desarrollo? La respuesta es no. Si fuera suficiente la integración para el desarrollo, el tamaño de un país, México sería desarrollado, Brasil sería desarrollado. Son de los países, México el 12º, 13º país más grande del planeta. Brasil es el 4º país más extenso del mundo y de las 5 o 6 economías más grandes del planeta. México es un subcontinente, Brasil es un subcontinente y no se han desarrollado. Entonces la integración no es suficiente para el desarrollo, ni necesaria para el desarrollo. Cuidado, hay una pequeña isla de 700 kilómetros al sur de Malasia, que se llama Singapur, desarrollada, y que rompe todos los esquemas: país tropical, multirracial, sin recursos naturales, más pobre que Ecuador o Latinoamérica después de la guerra, y logró desarrollarse. Entonces, por supuesto que no es este el motivo de nuestro subdesarrollo. Lo que produjo, o lo que impidió la integración, sí. La falta, incapacidad de coordinar, de acordar, de tener políticas de largo plazo, etc. Sin embargo, cuidado, que no se me malinterprete, no es necesario ni suficiente para el desarrollo, la escala de la economía de un país, pero sí es tremendamente deseable. Y ese lo vio desde siempre ese gran latinoamericano, para mí el más grande latinoamericano de la historia, Simón Bolívar, un hombre que pensaba en siglos y miraba en continente. En la Carta de Jamaica dice claramente: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo,
ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Muy claro, muy contundente. Eso intentamos hacer a inicios de este siglo en América del Sur, creando la Unión de Naciones del Sur, que por motivos ideológicos, y ahí ven algunas de las respuestas del leninismo de desarrollo, fue destruida. Y fue destruida por el propio gobierno ecuatoriano, que era la sede de UNASUR, y aplaudida, como creían que era creación de Correa y de Chávez, aplaudida por los opositores, haciéndonos daño a nosotros mismos, yendo contra la historia, contra todo, y mintiendo, porque UNASUR va mucho más allá de cualquier ideología. De hecho, entre los presidentes fundadores estuvo Álvaro Uribe de Colombia o Alan García de Perú. Las cosas han cambiado, se han enrarecido mucho en América Latina, una polarización terrible, ya no hay límite ni escrúpulos, porque cuando yo me inicié en mi gobierno, pese a tener diferencias, habían mínimos comunes, por ejemplo, la voluntad integracionista, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Hoy no se respeta nada, ¿no? En verdad estamos en una época bastante rara en América Latina. En todo caso, UNASUR no ha desaparecido, está herida de muerte, no de muerte, está gravemente herida, y esperamos que con esta nueva ola progresista en la región, como si esto fuera patrimonio de la izquierda o del progresismo, este es el patrimonio o vocación de los latinoamericanos, ¿no? Inspirados entre otros por la Unión Europea, esperamos que se recupere. Esta era una integración integral, así le llamamos, porque la integración neoliberal es grandes mercados, consumidores. La globalización neoliberal no es que busca una sociedad mundial, busca un mercado mundial. No es que buscan ciudadanos del mundo, buscan consumidores mundiales. UNASUR buscaba la ciudadanía sudamericana, armonizar políticas. Por ejemplo, en lugar de luchar entre nosotros, competir para ver quién baja más salario, más flexibilización laboral, regala más impuestos para que vengan las transnacionales de capital internacional a invertir, tener salarios básicos regionales, sistema tributario muy similar a nivel de región, y ponerle nosotros las condiciones al capital transnacional y no que el capital transnacional le ponga las condiciones a cada uno de nuestros países. Esto buscaba compartir una agenda de investigación. La investigación, conocimiento es clave. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo. Dependemos de conocimiento que generan otros. Esto fue dolorosamente verificado en la pandemia, cuando América Latina no podía ni producir vacunas. Estábamos esperando la caridad de los países ricos, pero investigar es caro. Entonces, para no duplicar esfuerzos, Perú y Ecuador, había una agenda de investigación en UNASUR. Había coordinación para obras de infraestructura. Por ejemplo, conectividad eléctrica. Ecuador es excedentario en energía eléctrica, el norte de Chile es deficitario. Tendiendo cables que pasan por Perú y cobra Perú por ese servicio, podemos mandar energía de Ecuador. No es el mismo electrodo, ¿no? Cambia, pero mandamos a Perú y Perú le manda a Chile y nos ayudamos mutuamente. Bueno, todo eso intentó ser destruido, pero tenemos la esperanza de que se recupere. Y también teníamos CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 33 países, en UNASUR éramos 10 países. Por ejemplo, en UNASUR teníamos 4 idiomas oficiales: español, portugués, inglés y neerlandés, holandés, porque estaba Surinam también. De repente el presidente de UNASUR era el general Bouterse. ¿Quién lo conocía en América Latina? ¿Y a quién conocía en América Latina? Además de algunos problemas en Holanda, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que cometimos. En todo caso, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también junta a toda América Latina y el Caribe. Y la idea de esto era, básicamente, esto nació del Grupo de Río, y básicamente cuando nos bombardeó Colombia en el 2008, acusándonos de tener un campamento guerrillero y por eso era cómplice de la FARC. Y había escuchado hablar de Raúl Reyes. Pero fíjense lo ilógico que es la discusión en Latinoamérica y la política latinoamericana. Si nosotros éramos cómplices de la FARC por tener un campamento infiltrado en nuestro territorio, Uribe tenía 200. ¿Qué más cómplice que él? Me explico. Pero nadie reflexiona así, ¿no? Nadie. Y la prensa ayuda a generar falsedades. En todo caso, hubo una grave crisis en América Latina. Coincidía con la reunión del Grupo de Río en República Dominicana, dirigida por un gran latinoamericano, Leonel Fernández, que manejó muy bien la reunión. Resolvimos el problema en un día entre nosotros, sin necesidad de ir a Washington, a la OEA, y nos dimos cuenta que podemos resolver, procesar nuestros conflictos nosotros mismos. Y de ahí se decidió crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y el objetivo era reemplazar a la OEA, que no es otra cosa que el Ministerio de las Colonias, y peor con Luis Almagro, terrible, ¿no? Que entre otras cosas provocó el golpe de Estado en Bolivia, e incluso el sistema de derechos humanos, no sé si se han dado cuenta.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona casi como una ONG. El sistema de derechos humanos europeo es unicéfalo, solo tiene la Corte. Y es una función de la Corte lo que realiza la Comisión en América Latina y en América. El sistema interamericano de derechos humanos es bicéfalo, Corte y Comisión. La Corte es muy rigurosa, aunque ni siquiera son jueces tiempo completo, pero bastante rigurosa. La Comisión es poco menos que una ONG, llena de novelería, con sede en Washington. Entonces es muy respetada en algunos países porque denunció los crímenes de la dictadura, el Plan Cóndor, pero tiene la sede en el país que coordinó el Plan Cóndor y que promocionó el Plan Cóndor. Entonces son las grandes contradicciones. América Latina también necesita un nuevo sistema de derechos humanos realmente más que interamericano, latinoamericano. Y eso era un poco CELAC, ¿no? También inmovilizaron CELAC, ahora con la presidencia primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Alberto Fernández, se está tratando de rescatar la CELAC. Pero no era ni necesario ni suficiente para el desarrollo, pero sí altamente deseable. Tenemos un pasado común, tenemos un futuro común. 18 países hispanoamericanos, 19 con Brasil, iberoamericanos, prácticamente con la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, los mismos sistemas políticos, todas son repúblicas presidencialistas, frente a una Unión Europea, que eran 28 países, ahora son 27, pero diferentes sistemas políticos, diferente religión, diferente idioma, se mataban por decenas de millones hace unas décadas y tuvieron la voluntad de unirse. Entonces, eso que nos sirva de ejemplo, ¿no? Y mientras Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. ¿Qué es? Cuestión de instituciones. Y esa es un poco la ideología disfrazada de ciencia, ¿no? Los latinoamericanos han sido una bestia y no se nos ocurrió al principio la democracia liberal y el capitalismo liberal, que de hecho en gran medida sí se impuso desde el inicio. Otra cosa es que haya habido inestabilidad, ¿no? Y ustedes leen libros como Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Y básicamente es eso, porque no se nos ocurrió desde el inicio democracia liberal y capitalismo liberal. Y torturan la historia porque muchos países revisen la historia económica, jamás practicaron el liberalismo económico, sino el proteccionismo, y vamos a ver un poco de eso. En todo caso, todos tenemos nuestros prejuicios. Yo tengo mis prejuicios, tengo mis convicciones. Es muy difícil ser neutral. Y no hay que ser neutral, uno tiene que tomar partido. La honestidad intelectual no viene de la no neutralidad, eso es imposible. Viene que a pesar de no ser... la honestidad intelectual no viene de la neutralidad. Viene que a pesar de no ser neutrales, vemos la realidad y tratamos de ser lo más objetivos posible y no torturar la realidad para imponer nuestras ideas o satisfacer nuestras fijaciones. Bueno, lastimosamente Acemoglu y Robinson, con ejemplos históricos, etcétera, lo que tratan es desde el inicio probar de lo que ya estaban convencidos, ¿no? Que todo país debe seguir el neoliberalismo, la democracia liberal, al estilo Europa, al estilo Estados Unidos, y no se nos había ocurrido antes porque somos poco menos que brutos, ¿no? Entonces, y por políticos corruptos que nunca obedecen a la gente, y son cosas que venden libros, ¿no? Pero no son reales, porque, porque arte de magia, todo político que es electo en América Latina se vuelve enemigo de su gente, ¿no? Y es diferente a su gente. Entonces, nos ven una serie de cosas que se escuchan bien, pero no son reales, ¿no? Entonces, entre ellas, las instituciones, y eso es ideológico. Tratan de imponernos la misma medicina para cualquier enfermedad, para cualquier paciente, el mismo set de instituciones, y que esa es la fórmula del éxito porque eso es lo que practican los países hoy desarrollados, que además tampoco es tan cierto, ¿no? Bueno, es cierto que la inestabilidad, más que la calidad de las instituciones formales, la inestabilidad de esas instituciones nos perjudicó mucho. Eso es otra expresión de los problemas culturales que tenemos. La falta de respeto a las reglas de juego, de coordinar, etc. Por ejemplo, les decía que México era más rico en la colonia que Estados Unidos. En el año 1847 Estados Unidos le llegaba a la capital, lo derrotaba en la guerra mexicana que le quitó la mitad del territorio a México. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque Estados Unidos en 23 años, en 58 años tuvo 16 gobiernos. La única vez que se interrumpió un periodo de gobierno fue por la muerte natural de un presidente. En 23 años, desde que se proclamó como Estado federal, porque México empezó como imperio, México tuvo 40 gobiernos, tuvo una inestabilidad terrible. Claro, eso fue un factor determinante para el debilitamiento de México y para su derrota frente a Estados Unidos. Pero eso ya no va más.
desde el siglo pasado, 1917, tiene una nueva constitución México, donde se organizó como Estado federal, calco y copia de Estados Unidos prácticamente. Desde 1934, con Lázaro Cárdenas, ha habido 14 presidentes, el periodo allá es 6 años, todos han acabado su periodo. México ha tenido más estabilidad democrática formal que Estados Unidos, que Alemania, España, en esta época estaba en dictadura España, ¿no? Alemania, España o Francia, y siguen el subdesarrollo. Aquí hay una idea potente. La respuesta al enigma del desarrollo no está en las instituciones formales. Sería muy fácil copiar las instituciones formales. Es más profundo ese problema. Y yo les diría, les anticipo un poco la conclusión de esta sección, lo más importante es cómo nos comportamos cuando no hay instituciones. O de acuerdo a nuestras instituciones informales, y eso se llama cultura. Los valores compartidos, la información compartida, etc., ¿no? Dirán, no, pero esto es la parte política, democrática. Dicho sea de paso, la democracia para nosotros debe ser un instrumento de desarrollo. Debemos convertirla en un instrumento de desarrollo, ¿no? Debe tener meritocracia. Algunos creen que democracia es no tener poder. La ausencia de poder es una locura. Es poder democrático, con contrabalance, con escrutinio público, limitado por el Estado de Derecho. Pero hay que tener poder, pues, peor para cambiar realidades tan duras como la de América Latina, donde ganar elecciones no es ganar el poder. El poder fáctico, el poder de hecho sigue en las manos de las élites. Poder económico, poder mediático, que desequilibra todos los demás poderes. Poder militar, los militares están en función del status quo. Poder religioso incluso. Y poder extranjero, ¿no? Intervención. En todo caso dirán, no, pero esto es instituciones políticas. El problema son instituciones económicas. Sí, es que América Latina el estructuralismo y la intervención del Estado y que no dejaban que funcione el mercado. Pues desde los 90 eso ya no es cierto, ¿no? Nos fuimos de un extremo al otro, de desconfiar en el mercado con toda la escuela cepalina, planificación, rol del Estado, a sálvese quien pueda, minimización del Estado, comercio internacional, etc. El famoso consenso de Washington. América Latina fue la región que más lejos fue en las reformas del consenso de Washington, salvo las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Que profundizaron aún más. El cambio fue más drástico y de hecho Rusia bajó 30% su PIB, ¿no? Por las reformas. En todo caso, este es un índice que creó el BID, tremendamente mal hecho, me voy a referir a esto, porque estos son fraudes realmente académicos, fraudes, no se lo puede llamar de otra forma. Structural Policy Index es el índice de reformas estructurales, está compuesto de 5 índices de reforma financiera, liberalización financiera, flexibilidad laboral, aperturismo, comercio, privatizaciones, y se me escapa uno, financiera, laboral, comercial, privatizaciones, caramba. Claro, y neutralidad tributaria, muchas gracias. Neutralidad tributaria, porque para el neoliberalismo es pecado alterar los precios del mercado. Un impuesto indirecto altera los precios del mercado. Ellos son partidarios de lump sum taxes, de transferencias absolutas, ¿no? El rico pobre que es $100 porque eso no trastorna los precios del mercado, que de acuerdo a ellos es la mejor asignación. Entonces también median la neutralidad tributaria, lo que es una barbaridad en un país, en una región tan desigual donde los sistemas tributarios deben ser progresivos, que el que más tiene más pague. No, pero buscan la neutralidad. Pero bueno, aquí tenemos, y de hecho en el 85, sí, Chile era el país más neoliberal. Esto cambió drásticamente. Y por ejemplo en el 95 ya era Bolivia. Y ustedes saben que Bolivia era un desastre antes de la llegada de Evo Morales, ¿no? Entonces no se trata tampoco de instituciones económicas. Y les decía que yo hice mi tesis de doctorado sobre esto. Si ustedes investigan América Latina tras una década de reformas, este informe del BID, créanme que da indignación, ¿no? Porque como dice Lance Taylor, las investigaciones del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, han sido una multimillonaria campaña de marketing ideológico. Revísenlos, esto lo hizo sobre todo un colombiano que se llama Eduardo Lora, no lo conozco y supongo que es una buena persona, pero vean los artículos previos, lo dice ingenuamente. Como me daba aquí negativa en la regresión con el crecimiento, las reformas estructurales, saqué esto, metí esto, hasta que conseguí una regresión, un modelo que me daba positivo, para demostrar lo que yo creía. Pero lo dice. Como decía Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, torturad los números hasta que Natura confiese, ¿no? Ni siquiera, con estos índices, ni siquiera era posible hacer regresiones, porque no son índices monotónicos. No es que si privatizo más, tengo mayor índice en privatizaciones y eso se correlaciona con mayor crecimiento. No, si yo privatizo más, 50%, pero la máxima observación privatizó 100% más, como son índices normalizados de acuerdo a la máxima y mínima observación,
puede que baje el valor del índice, pese a que aumenté la privatización. Que ni siquiera son índices monotónicos, esto no es digno ni de un chico de primer año de economía. Pero con esto nos tenían convencidos en los años 90 de que las reformas estructurales eran un éxito, ¿no? Y es una gran mentira, de hecho esto nos llevó a grandes crisis, como la crisis de la convertibilidad en Argentina y la crisis bancaria en Ecuador, ¿no? La desregulación bancaria, por ejemplo. Y vamos viendo, pues, si es verdad que mientras más vayamos a ese paradigma neoliberal, más éxito vamos a tener, y sobre todo si Estados Unidos cumple con esas normas y nosotros no. Este es el índice de aperturismo económico. En el corazón del neoliberalismo está el libre comercio, ¿no? Ese es su panacea. Prácticamente no hay país que se haya desarrollado con libre comercio. No estoy diciendo que el comercio es malo, el bobo aperturismo es malo. El comercio para el desarrollo es muy bueno, hay que insertarse inteligentemente en los mercados internacionales. En todo caso, este es el principal indicador de apertura de una economía. Y resulta que, salvo 3 países, todos tienen mayor nivel de aperturismo que Estados Unidos, que es un país bastante cerrado, dicho sea de paso, ¿no? Pero es que Estados Unidos, aquí está equivocado, presidente, porque Estados Unidos, claro, tendría que considerar cada estado cómo negocia con otros estados afuera, o considerar a toda la región el comercio extrarregional, no intrarregional. Bueno, aquí está el comercio extrarregional, son datos de la CEPAL. El promedio de América Latina es 36%, el de Estados Unidos es 27%. Son mucho más abiertos que Estados Unidos. Entonces no es que no tenemos libre comercio, que no tenemos democracia, que no tenemos la receta que siempre nos impone, ¿no? Por lo que no hemos alcanzado el desarrollo. Alguien dirá, sí, pero la cuestión son los aranceles, y es cierto. Actualmente el promedio de América Latina es 4.6, en los 90 esto era 15 y 6%, o sea, el aperturismo en América Latina ha sido brutal. Y el de Estados Unidos es 1.6. Estas son cifras bastante engañosas, porque yo también les puedo decir, pongamos 0 de aranceles para la rosa, para el camarón, para el banano, porque nadie nos gana en eso. Y en lo que sí nos gana le pongo 100%. Entonces aquí también hay que ver la dispersión de aranceles, ¿no? Y eso cambia la película. Hay que ver las medidas para arancelarias. No. 0 aranceles, mete tu producto, pero te pongo unas condiciones fitosanitarias que nadie las cumple. Y también están los subsidios al sector agrícola y ganadero, ¿no? ¿Cómo compites contra subsidios de $20.000 anuales? Entonces hay mucha falacia en esto del libre comercio. Pero además hay un grave error, gravísimo, para mí el más grave error en el análisis del desarrollo, que nos comparamos. Yo creo que los procesos de desarrollo son irrepetibles, pero si quieren, yo creo que se puede ganar experiencia, pero si quieren hacer lo que hicieron para desarrollarse los países, no hagan lo que hacen ahora que están desarrollados, sino cuando tenían nuestro nivel relativo de desarrollo, ¿no? Ese es un error garrafal. Queremos imitar lo que hacen ahora, cuando son los campeones en productividad, en competitividad, entonces sí pueden darse el lujo de libre comercio porque van a ganar, y no lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Esto es muy importante, y este cuadro es muy, muy importante también. Estas son las cifras para Latinoamérica. La fuente es un gran proyecto, Madison Project Database, que ha sacado la estadística histórica del PIB para todos los países del mundo, o para la mayoría, ajustado a dólares internacionales, es decir, ajustado espacialmente y temporalmente a dólares constantes, para que sean comparables. El dólar pierde valor, toda moneda, a través del tiempo, y no es lo mismo lo que compra el dólar en India que en Estados Unidos. Entonces, se ajusta para todo eso, y son cifras oficiales. Aquí están las cifras. Esta es la equivalencia con el PIB de Estados Unidos del año 2018. Haití es solo 3.1% del PIB de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos es 100%. El país que estamos tomando de referencia tiene 55.000 de ingreso per cápita ajustado para dólares internacionales. Panamá tiene 22.637. Pero esto es lo interesante. Y esta es la equivalencia con el PIB de respectivo año de Estados Unidos. Es decir, ese 3% de Haití, ¿a qué año correspondería? Ese 8.9% de Nicaragua, ¿a qué año del PIB per cápita de Estados Unidos correspondería? Bueno, para Haití ni siquiera hay estadística, porque antes es 1720. Para Nicaragua correspondería al PIB que tenía Estados Unidos en 1871. Caso de Panamá correspondería a 1966. Caso de un país como Ecuador, ¿ya?, correspondería para el año 1918. Entonces, si quieren imitar, bueno, imitemos bien. Imitemos cuando tenían nuestro nivel de desarrollo y no ahora que son los países más desarrollados del mundo. Y veamos qué hacía, por ejemplo, Estados Unidos en 1918. Porque, por ejemplo, ahora, para evitar que sus pueblos reelijan
a sus gobernantes, como han funcionado, si yo fuera boliviano, ¿qué era Bolivia antes de Evo Morales? Yo votaría 10.000 veces por Evo Morales. Evo Morales, con todo lo que hizo por Bolivia, debería ganar 120% las elecciones. Y ganó con 48% y le hicieron un golpe de Estado. Y por supuesto, cuando se lanzó a la reelección era el cacique, dictador autoritario. Cuando Angela Merkel se lanzó al cuarto mandato, era una democracia madura y era una lideresa, ¿no? Esa es la doble moral, el doble estándar. En todo caso, aquí, Estados Unidos tenía reelección indefinida. La reelección indefinida de Estados Unidos para presidente, de presidente para abajo sigue reelección indefinida, senadores, etc. Solo empezó en 1952, después de que Franklin Delano Roosevelt le ganó todas las elecciones, y como todos querían la cereza del pastel, pues republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo para limitar a una reelección el mandato presidencial. Pero veamos en la parte económica, aranceles. Y estos eran los aranceles de Estados Unidos a través de la historia. Y como verán, solo a partir de la Segunda Guerra Mundial es que van los aranceles, cuando sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial, campeón en competitividad, y ahí sí le conviene pues, el libre comercio. Pero Estados Unidos ha sido el país más proteccionista de la historia. De hecho, es el fundador del proteccionismo moderno. Algunos creen que fue Friedrich List, un economista alemán, porque escribió sobre eso, pero Friedrich List aprendió la técnica y las medidas proteccionistas en su visita a Estados Unidos. Y la aprendió de Alexander Hamilton, ¿no? Secretario de Estado de Washington, ¿verdad? O perdón, secretario de Estado era bueno, ya me olvidé el cargo que tenía. Un tipo brillante, Alexander Hamilton, ¿ya? Fue el fundador del proteccionismo moderno. Y eso lo practicó Estados Unidos. Miren el nivel de aranceles de Estados Unidos, ¿no? Su menor promedio arancelario fue 16%, el menor. ¿Ya? Y algunas veces llegó promedio al 62%. Y así se desarrolló Estados Unidos. Entonces, si queremos imitar, hagámoslo bien. ¿Okay? No solo eso, siguió toda una estrategia de desarrollo. La historia oficial es que el liberalismo, el individualismo, la competencia, Estados Unidos en el siglo XIX tuvo la American School o the American System, bueno, que está en español, muy similar al estructuralismo que se aplicó en América Latina un siglo después. Lo que pasa es que lo hicieron bien, lo hicieron mejor. Corea también aplicó estructuralismo, pero lo hizo bien. Nosotros cometimos muchos errores más que en el diseño y en la implementación, precisamente por estos problemas de desorden, de falta de disciplina, buscar el bien común, cada quien buscando solo conservar sus rentas, etc. Entonces, si queremos imitar, hagámoslo bien. Y Estados Unidos no es que se desarrolle espontáneamente, tuvo toda una política de industrialización. Daban subsidio por cada milla del ferrocarril. Una gran intervención del Estado, líneas de crédito, financiamiento, proteccionismo, para cuidar su industria infantil, etc. En el caso de que las instituciones formales fueran la respuesta, sería bastante sencillo alcanzar el desarrollo, ¿no? Bastaría copiar las instituciones que utilizaron los países hoy desarrollados, no las que hacen ahora, las que utilizaron y que rara vez fueron el libre comercio y la democracia liberal. Pero nuevamente ahí no está el problema. Otras hipótesis para explicar el subdesarrollo. Bueno, esto le puse para, como dice René, el residente calle 13, para divertirme. Leuvens Bouwens, ¿saben quién es este señor? Este es un monumento en Gante, una ciudad muy hermosa, para mi preferida ciudad bélgica, y en su biografía le ponen espía industrial. En verdad es el monumento de un ladrón. Este fue el que se robó el spinning mule, la máquina hiladora hidráulica inglesa, donde ya había empezado la revolución industrial. Lo persiguieron barcos ingleses, se salvó con la justa, se extrajo 40 obreros calificados, y con eso instaló hilanderías en París en 1799 y luego en 1800 en Gante, y empezó la revolución industrial en el continente. Por eso a Gante se le llama algunas veces la Manchester del continente, ¿no? Y entonces era repudiado por su compatriota porque con la invasión napoleónica tenía un negocio, su familia le vendía botas y cuestiones a los franceses y era repudiado por sus compatriotas. Pero luego que se robó la spinning mill, primero se hizo multimillonario, lo hicieron alcalde, le dieron la medalla Legión de Oro, alguna cuestión, y le construyeron el monumento. No, espía industrial, en verdad se robó la máquina. ¿Cuál es el mensaje, no? Queremos hacer lo que ellos hicieron. Nosotros hacemos las cosas al revés, no producimos conocimiento. Y en lugar de facilitar el acceso al conocimiento necesario, ¿no?, para desarrollarnos, ponemos más trabas. Por ejemplo, las patentes son mucho más baratas en América Latina que en Estados Unidos, cuando no nos conviene que haya patentes al conocimiento para tener libre acceso. Por ejemplo,
si tú no pagas royalties, te meten preso en la mayor parte de los países de América Latina. En Ecuador era así. Yo cambié eso, porque es lo más cercano a la prisión por deuda. Porque no es que estás robando a alguien algo. Un software lo puedes copiar, sí, pero ambos lo pueden utilizar. Es lo que se llama no hay rivalidad en el consumo de ese bien. Un bien no rival, ¿no? De hecho, es ineficiente privatizar un bien no rival, porque mientras más gente lo utilice, mayor bienestar. Eso se lo hace por intereses privados. Pero hacemos todo lo contrario. En lugar de facilitar el acceso al conocimiento, y los países hoy desarrollados hasta robaban conocimiento, nosotros ponemos más trabas al acceso al conocimiento. Bueno, ¿cuándo empezaron las grandes diferencias? Pese a que al inicio ya empezamos a tener distancias con Estados Unidos en cuanto a bienestar, desarrollo. Ya en 1847 Estados Unidos invadía México, la capital, se unieron, nosotros no. Todavía las diferencias eran pequeñas. Las grandes diferencias, lo que se llama también el crecimiento moderno, empieza aquí, más o menos en 1870, que se llama la segunda fase de la revolución industrial. Ya no era solo reemplazar algunas máquinas para hilar, sino que la revolución industrial fue llevada al transporte, a las comunicaciones, nuevos combustibles, nuevos materiales. Esto era después de la guerra civil estadounidense, y tampoco es coincidencia que se despega tanto Estados Unidos, porque fue una lucha también por modelos de desarrollo. Norte industrializado, sur esclavista. Norte proteccionista, sur libre comercio. Ayu Chan llama a Lincoln, se lo llama el gran abolicionista, el gran liberador, si quieren, de los esclavos. Abolicionista. Ayu Chan lo llama también el gran protector de la industria estadounidense, porque empezó a aplicar proteccionismo. Había una lucha en Estados Unidos por aplicar el sistema americano, y eso prevaleció con la presidencia de Lincoln, con su ministro Carey, Henry, y después de la victoria de la guerra civil, prevaleció entonces el modelo, el sistema americano, y es donde se va para arriba Estados Unidos, y se despega del resto del mundo, no solo de América Latina. Europa lo sigue un poco de lejos, y América Latina se queda rezagada, ¿no? Y de ahí vienen las grandes diferencias. Es decir, si queremos entender el enigma del desarrollo, debemos entender, bueno, ¿por qué no pudimos organizarnos como Estados Unidos? ¿Por qué no nos integramos? Pero también, ¿por qué no aprovechamos la revolución industrial? Si en ese momento estaba disponible para todos, la pudo aprovechar Estados Unidos. Y tampoco es que fue fácil el acceso, como le decía, Inglaterra castigaba hasta con la pena de muerte a quien revelara sus secretos industriales, ¿no? Pero la pudo aplicar Estados Unidos, la pudo aplicar el resto de Europa. ¿Por qué América Latina no lo pudo aplicar la revolución industrial? Aquí nos quedamos, aquí perdimos el tren del desarrollo, en este punto, ¿no? Entonces, para entender el enigma del desarrollo hay que entender por qué no aprovechamos la revolución industrial. Y aquí nuevamente hay muchas hipótesis. La principal, y que creo correcta en su gran mayoría, es la hipótesis histórica y básicamente la clase de colonización que tuvimos, ¿no? Estados Unidos fue colonia inglesa, cuna de la revolución industrial, por eso es que se desarrollaron. Bueno, India también fue colonia inglesa, Bengala, 3 siglos de colonia inglesa y no se desarrolló. O sea, no es suficiente. Algo más pasó, ¿ya? En verdad podemos definir 3 categorías de colonización. Las he definido yo así, en verdad. Tradicionalmente hay 2 categorías de explotación y población. Para mi análisis era insuficiente, yo lo dividí en 3. De colonización que practicaron España, Portugal, Francia y Gran Bretaña, las 4 potencias más colonialistas de la historia, y todas ellas europeas. Lo que he llamado fusión de civilizaciones, ¿no? Donde la civilización europea se mezcló con las civilizaciones aborígenes, produciéndose una nueva civilización, como en el caso latinoamericano, ¿ya? El encuentro de civilizaciones, en la cual un relativamente pequeño grupo de europeos administró la colonia sin mayor influencia en la civilización originaria, como en el caso de la India. Y la imposición de civilizaciones, aquella colonización de territorios desiertos o donde se aniquiló a la población indígena, imponiéndose básicamente una reproducción matizada de la civilización europea, como en el caso de Estados Unidos. Pero resulta que las sociedades tienen memoria, se traspasan los conocimientos. O sea, no es que se pierde el conocimiento de una generación. De pequeños, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué saludamos así con la mano derecha? ¿Por qué abrazamos? Son cosas que aprendimos del entorno, ¿no? Entonces, ese acumulado histórico europeo, que se había preparado para la revolución industrial, o que había generado condiciones para la revolución industrial, se transmite a los Estados Unidos con esta imposición de civilizaciones. En el caso de fusión de civilizaciones se diluye, ¿no? ¿Cuáles eran? Primero, es indudable que un fenómeno tan fuerte como la colonización puede afectar a toda la civilización definida como la cultura, ideología, percepciones, como visión y nociones comunes de un pueblo,
todo lo cual es clave para entender si un país tenía las condiciones para aprovechar la revolución industrial o no. Es claro que la colonización es un fenómeno demasiado fuerte que determinó la ruta de las diferentes regiones, en este caso América del Norte y América del Sur. ¿Qué es lo que tenía? No es que hay una civilización superior a otra, ni mucho menos. Eran accidentes históricos. Europa, de hecho Europa antes del siglo XIII, XIV, no era la región más avanzada del mundo. De hecho, al inicio del segundo milenio, China tenía mucho más avance tecnológico, más ingreso per cápita que Europa. Entender por qué se quedó China y por qué siguió Europa también es parte de resolver el enigma del desarrollo. Y, entre otras cosas, es generar conocimiento y aplicarlo. Conocimiento útil, como dice Joel Mokyr, un gran historiador económico holandés. Pero en todo caso, venía esa Europa de la Ilustración. ¿Qué era la Ilustración? El triunfo de la razón sobre la superstición, ¿no? Ya era la razón, no es que me dice que así lo ordenó Dios o esto, tiene que mostrármelo. La revolución científica, este tremendo cambio en la historia de la humanidad que se inició en Europa, no era solo ya experimentar científicamente las cosas, ¿no? Sistemáticamente, era buscar alterar las condiciones materiales, eso no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Algún avance científico, avance técnico era para armas, para mantener el status quo, para masacrar a mi enemigo, pero buscar sistemáticamente, ¿no?, nuevo conocimiento para dominar la naturaleza, para cambiar nuestras condiciones materiales, era la primera vez que se daba en la historia de la humanidad. De hecho, con la religión predominante, la Suma Teológica de Santo Tomás, todo esto se veía medio sospechoso, ¿no? Entonces, es el despertar de Europa. Bueno, más otras condiciones, ¿no? Con la Ilustración aparece una burguesía ilustrada que generaba progreso. Las élites latinoamericanas no generan progreso. Y cuando hay progreso técnico, es solo para ellos, para sus barrios de lujo, sus clubes de lujo, sus escuelas de lujo, lo utilizan para diferenciarse. Esa es la piedra angular de su bienestar, diferenciarse, sentirse superiores al resto. Que había una burguesía ilustrada que repartió progreso. La generalización del espíritu capitalista, yo creo que tiene razón eso, es Max Weber, hay muchas críticas a esta hipótesis, pero yo creo que es correcta. Con la revolución, el movimiento protestante, si ustedes quieren, cambió esa mentalidad de que el lucro era malo, que buscar comodidades materiales era inadecuado, etc., ¿no? Y la experiencia acumulada por la protoindustrialización, esto es una hipótesis de Mendel, y creo que también es correcta. De hecho, hay autores como Jean-Philippe Pimans que dice no hubo tal revolución industrial en Europa, hubo una evolución industrial, porque se viene preparando desde hace muchos siglos. ¿Cómo? Protoindustrialización. Campesinos que acumularon, salieron de actividades rurales para ir a actividades urbanas, entre comillas, se pusieron al lado de los castillos, los burgos. El burgo se convirtió en aldea, aldea en ciudad, fueron acumulando más. Tuvieron incluso que volver a contratar a campesinos estacionalmente, dándoles instrumentos para que ayuden a proveer textiles, etcétera, porque las aldeas, las ciudades eran muy controladas por los sindicatos. Y así se generó una clase empresarial que permitió utilizar las nuevas técnicas. Básicamente en 1776, la patente de James Watt, la máquina a vapor, ¿no? Entonces, venía una civilización con todo este acumulado histórico, que permitieron transformar los saberes en conocimiento útil, porque esa es la clave. China generaba mucho saber, pólvora, papel, brújula, pero Europa lo utilizó mucho mejor. Entonces, no solo generar saberes, sino saberlo utilizar, ¿no? Y aprovechó con estas condiciones la revolución industrial, y eso se transmite con la imposición de civilizaciones, ¿no? Mientras que América Latina, como les decía, tuvo fusión de civilizaciones, diluyéndose ese acumulado histórico, sin mencionar que España y Portugal eran los países donde más tarde llegó la revolución industrial. También hay casualidades de la historia, cosas que no hemos buscado, que fue así, ocurrió, y esto es clave, esto es fundamental. Si quieren, estas son las dos respuestas que yo tengo, ¿no? Cultura, algunas, y ya vamos a ver qué cosas. Y esta aquí, ¿no?, que es la igualdad de condiciones. Por la clase de colonización que tuvo Estados Unidos, aniquilaron a la población aborigen, mucha migración blanca, luego hubo esclavitud, pero entre los blancos había una gran igualdad de condiciones y oportunidades. Esto lo dice Alexis de Tocqueville, ¿sí?, en su tratado Democracy in America, un gran tratado sobre Estados Unidos en el siglo XIX. Cuanto más avanzaba en el estudio de la sociedad americana, más percibía que la igualdad de condiciones es el hecho fundamental del que todos los demás parecen derivarse. Y tenía razón. Con igualdad de condiciones, las decisiones de acción colectiva
se vuelve mucho más racional, mucho más armónica. La política. Pero cuando hay diferencia de intereses, cuando hay dominio de un poder sobre el otro, esa acción colectiva, esa política es en función del interés de unos cuantos, no de la grande mayoría. Entonces esto es clave, no es un detalle adicional, la igualdad de condiciones. Y esto se le añade, esto es una, o sea, yo he criticado a Acemoglu y Robinson, pero no significa que todo esté equivocado. Esto lo propone Acemoglu y Robinson y creo que tiene razón, ¿no? La colonización inglesa fue un poco tardía. Entonces llegaron a territorios donde no había gran población originaria para esclavizarla, para utilizarla como fue en asmitas, encomiendas y tantas formas de explotación en América Latina. Y lo que hicieron fue repartir el recurso más abundante que era la tierra, obviamente despojada a los pueblos aborígenes, ¿no?, a los relativamente pocos colonos, y se convirtieron en productores independientes. Y esto generó algo crucial, que nunca hablamos en América Latina, que no es egoísmo, no es individualismo, es self-reliance. El término es un poco difícil de traducirlo en español, pero es independencia, autosuficiencia, confianza en uno mismo. Eso nos falta mucho en América Latina. Ya vamos a ver por qué. Porque al inicio se desarrollaron relaciones paternalistas, ¿no? Me tienes que estar ayudando, y yo soy la víctima, me tienes que ayudar. Acá no, acá esto depende de mí, ¿no? Antes de pedir soluciones, propongo soluciones, aporto, etc. Esta combinación de factores generan también acertadas decisiones de acción colectiva en función del bien común y el respeto a las reglas de juego, porque si todos están en igualdad de condiciones, a nadie le conviene romper las reglas de juego. Nadie es más poderoso que el otro. Esto es clave para explicar las diferentes trayectorias en desarrollo de Estados Unidos y América Latina. Por el contrario, América Latina nunca ha tenido igualdad de oportunidades y condiciones. Desde el inicio fue el continente de la exclusión, nunca ha habido razonable igualdad de condiciones ni meritocracia. Todo depende del abolengo ni distribución de la propiedad, hubo gran concentración de la propiedad al inicio. Se registraba incluso en los libros bautismales, de acuerdo a si eras blanco, indio, etcétera, ¿no?, para diferenciarte de tu nacimiento. La pésima distribución del ingreso y riqueza ha acompañado a Latinoamérica de la propia colonización, cuando se impusieron jerarquías sociales tremendamente verticales, basadas no en mérito o capacidad, sino en abolengo, el apellido. Y todavía dura eso, ¿no? Los apellidos de abolengo, pues, tienen siempre una situación cómoda. Un indígena, por brillante que sea, muy difícilmente va a acceder a esas comodidades. La desigualdad de heredadas de la colonia se perpetuó luego, no necesitaron nuestras élites ni esclavitud, ni leyes de segregación, ni apartheid, ni nada por el estilo. Es suficiente darle la peor educación a los más pobres y los mantienes en condición de sometimiento, más el bombardeo cultural, sobre todo por parte de los medios de comunicación, para lograr lo que Ruquier llama el pacto de dominación. Y tiene razón Ruquier. ¿Qué es el pacto de dominación? Que los unos se creen con derecho a explotar y los otros con el deber de ser explotados. Lastimosamente, muchas veces los mecanismos de explotación, esas relaciones verticales son aceptadas por los propios explotados y creen que está correcto y creen que está bien. Y el que trate de cambiar eso es el loco. Y dicen que estamos rompiendo la paz social. Hace un momento vimos que Ecuador equivalía al PIB per cápita de Estados Unidos en 1918. Está más cercano al Estados Unidos de la época de Abraham Lincoln con la esclavitud que al Estados Unidos actual. Está a un siglo del Estados Unidos actual y está a 40 años del Estados Unidos, un poquito más de 50 años del Estados Unidos de Abraham Lincoln, ¿no? Y yo les pregunto, pues Abraham Lincoln hubiera podido abolir la esclavitud consensuando con los esclavistas, ¿no? Tenía que confrontar. Entonces, y muchas veces por confrontar estos mecanismos de explotación, el loco es uno. Y nos dicen que hemos roto la paz social. En la ceguera latinoamericana, muchas veces el tuerto no es rey, es sencillamente el loco, ¿no? Y uno es un problema. O sea, la explotación es aceptada. Lo dice Ruquier, por si acaso, si me quieren criticar. ¿No? Donde jamás las élites permitieron un verdadero autogobierno, me refiero al gobierno de las grandes mayorías, siempre han controlado el gobierno en función de sus intereses, y en su lugar se establecieron fuertes relaciones paternalistas, pero para sentirse buenos, algunas veces dan caridad, ¿no? Y así se establecen las relaciones verticales entre explotadores y explotados en América Latina. Y bueno, aún en el siglo XXI la movilidad social es casi nula, la probabilidad para un negro indio de nacer y morir pobre es extremadamente alta, como también lo es la probabilidad de nacer y morir rico para un miembro de una familia alcurnia. O sea, no existe en América Latina movilidad social, lo cual significa que existen pues mecanismos de exclusión permanente y privilegios establecidos, ¿no?
Entonces fue totalmente diferente las condiciones iniciales de América Latina en cuanto a igualdad con respecto a Estados Unidos. Las élites latinoamericanas siempre han dominado los factores reales de poder, tanto en lo económico, mediático, militar, político y hasta religioso. Este poder concentrado estableció lo que el pensador boliviano René Zavaleta llamó estados aparentes, representando no el bien común, sino los intereses de quienes lo controlan. Esos son los estados latinoamericanos, que cuando es subsidio para los pobres es populismo, cuando es subsidio para los ricos son incentivos. Y así llamamos todo y todo en función de los más poderosos. Las reglas de juego se han respetado permanentemente en función de la coyuntura y los intereses del más fuerte. Como hay asimetría en poder, aprovechan los más fuertes y eso genera una cultura o antivalores culturales de irrespeto a las reglas de juego y una cultura de la trampa. La falta de institucionalidad y respeto a la ley junto al patrocinio y clientelismo propiciado por las élites, doy caridad, no hay derecho, soy caridad. Para creerme bueno, ayudo al resto. Y sí, las élites hasta pueden aplaudir a un presidente que busque darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero serán capaces de asesinar a ese mismo presidente si trata de darle los mismos colegios que a sus hijos, porque no creen en igualdad. Su piedra angular es sentirse superiores, ¿no? También mataron la self-reliance por ese paternalismo, sentido de autosuficiencia, como les decía, para mí, elemento crucial para el desarrollo. Una razonable igualdad de condiciones es crucial para la acción colectiva y la política en función del bien común. ¿Cómo podemos definir política? Algunos dicen la política es emocional, no es racional. Ese es el problema. Y en América Latina es tremendamente emocional, es visceral, no es neuronal. Ese es el problema. Que política es la forma racional, o debería ser la forma racional, en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y precisamente por no tener una política racional, una política visceral, repleta de paternalismo, etcétera, es que hemos tomado muy malas decisiones de acción colectiva, empezando por las elecciones, ¿no? Cuando se manipula todo para elegir al peor. ¿Es entonces el desarrollo tan solo fruto de las condiciones iniciales? Ya no podemos hacer nada, estamos fregados, nacimos así. No, de ninguna manera. Aquí no hay ningún determinismo. Por supuesto que se puede cambiar. Lo han hecho muchos países. De hecho, los países desarrollados son muy similares. Significa que esas condiciones iniciales pueden ser cambiadas, dominadas. Y ustedes tienen países europeos con gran desigualdad que lograron el desarrollo, países muy igualitarios como Haití, el primer país latinoamericano en independizarse, que es un desastre. O sea, esto se puede cambiar o se puede deteriorar con el tiempo. La cuestión es que hay que estar conscientes de aquello, tomar decisiones conscientes, sacrificadas, deliberadas. Y ese es otro problema. La primera pregunta que muchas veces tenemos que responder los latinoamericanos es si en verdad queremos desarrollarnos. Porque pese a todos nuestros problemas, la gran desigualdad, pobreza generalizada, no estoy inventando ahí, no quiero cansarlo con indicadores, eso genera inseguridad. Los liberales nos hablan de libertad, que cada quien haga lo que le da gana. Sin seguridad no puede haber libertad, pues, es un prerequisito para la libertad. ¿De qué libertad me hablan si no puede salir mi hijo a pasear porque me lo matan, pues, me lo asaltan, ¿no? Entonces la seguridad es un bien público fundamental y prerequisito para la libertad. Pero pese a todo eso somos los países más felices del mundo. Este es el ranking de experiencias positivas, pero barremos los latinoamericanos, barremos. Estos son los 10 primeros, esta es una encuesta de Gallup, son como 200.000 casos a nivel mundial cada año, donde de los 10 primeros países, solo uno, Indonesia, no es latinoamericano. Por supuesto, también hay los indicadores de felicidad de más objetivos, Naciones Unidas, con calidad de vida, ya cosas más medibles, y ahí ese lo lidera Dinamarca, ¿no? Y los países latinoamericanos estamos muy atrás. Pero en cuanto a percepción subjetiva de felicidad, barremos los latinoamericanos. Y algunas veces esto nos enorgullece, y puede ser que yo sea el equivocado, a mí me preocupa, porque es lo más cercano a la inconsciencia, ¿no? Y puede ser la alegría del pobre, que me roban la camisa y el pantalón, después me devuelven la camisa y qué feliz que me siento, ¿no? O del esclavo que cuando ya no trabajaba en los potreros, sino le llevaban del esclavo en la casa y vivía con los patrones, se sentía realizado, feliz, pero seguía siendo esclavo, ¿no? Entonces este es un gran ejercicio de concientización que debemos hacer en nuestra América. La hipótesis geográfica, ya se me está yendo todo el tiempo, esto también es otra hipótesis para explicar el subdesarrollo. Falta de recursos naturales, ¿no? Entonces, esto no es aplicable porque nosotros tenemos tanto más recursos naturales que Estados Unidos. Lo chistoso es que si ustedes analizan la literatura, hay artículos, investigaciones que dicen exactamente lo contrario. El problema entonces es que Latinoamérica tenía demasiados recursos naturales y es la maldición de los recursos naturales, ¿no? Es una torpeza. O sea, no me pueden decir que tener recursos naturales es una maldición. Si no lo sabe utilizar es causa del desarrollo, es consecuencia del su desarrollo, no es causa del su desarrollo. ¿Cómo quisiera tener recursos naturales Israel, tantos países, Suiza, Singapur?
tantos países que se han desarrollado sin recursos naturales, ¿no? Entonces, y esto nos llevaría a la conclusión de que mientras menos recursos, o sea, habría que quemar toda la tierra agrícola, desperdiciar el petróleo para tener menos recursos naturales y desarrollarnos. Es un absurdo completo, pero ustedes leen estas cosas. Y hay gente que la repite, y un Alberto Acosta en Ecuador lo repite, la maldición de los recursos naturales, ¿no? Y están los efectos directos e indirectos del clima tropical, y este es un malentendido también gravísimo, como decía Ruquier, ¿no? Clima tropical, vamos a ver qué es eso. Es tan malo que impide trabajar, porque hay mosquitos, humedad, calor. Nuevamente son factores controlables en el siglo XXI, es consecuencia del desarrollo más que, de su desarrollo más que causa, pero además yo soy una persona nacida en Guayaquil, clima tropical, vivo ahora en un país frío, y yo me pregunto cómo pueden vivir en esos países. O sea, ustedes pueden trabajar con mosquitos, con humedad, con calor, trabajen con 10 grados bajo cero, son climas más inhóspitos, ¿no? Entonces tampoco es la razón de su desarrollo. Lo chistoso es que hay muchas investigaciones que nos dicen exactamente lo contrario. No, el clima tropical es tan bueno, calorcito rico, solcito, que nos dan ganas de trabajar. Y es la cultura tropical, perezosos, vagos y todas las cosas por ahí, ¿no? La verdad es que esto parte de un malentendido muy grave. Y esto, hay muchas investigaciones muy serias de Jeffrey Sachs, un economista muy serio que comete este error. Confundir clima tropical con clima en las zonas tropicales. El clima tropical es una categoría climática, calor, lluvia, etcétera, que solo se encuentra en los trópicos, entre trópico de Cáncer y Capricornio, pero no es el único clima en la zona tropical. La zona tropical, como Ecuador, un país en la mitad del mundo, tiene, por supuesto, clima tropical, pero también tiene clima polar, pues. Cayambe, un glaciar, un nevado en plena mitad del mundo, ¿no? La verdad es que la zona tropical es todo esto. Es, si ustedes quieren realmente la definición de zona tropical, es donde tienen 2 días sin sombra por año, porque es por la rotación de la Tierra donde avanzan perpendicularmente los rayos del Sol y de aquí empiezan a regresar, y al sur empieza acá a regresar. Esto lo observaron los griegos y por eso se llaman trópicos, tropos, regreso. Entonces, las zonas tropicales donde tienen 2 días, a las 12 del día en el cenit, tienen 2 días por año sin sombra. Esa es la definición. Y desde el punto de retorno se inventaron 2 líneas imaginarias, el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Esta es la zona tropical. ¿Cuál es el clima tropical? Aquí encuentran, como les decía, glaciares. Aquí encuentran desiertos, encuentran selva, encuentran climas primaverales, los valles interandinos, sobre todo en los países andinos. Encuentran todas las clases de clima. ¿Cuál es la única característica común al clima tropical, aunque no lo crean? Esto casi no se ha hablado, y esto sí estamos abriendo un poquito de sendero, ¿no? Se trata de estas 2 características. La única característica, 2 características comunes a toda esta zona, se llama estabilidad térmica y estabilidad fotoperiódica. Estabilidad térmica, ¿qué es? Las oscilaciones térmicas son pequeñas. Ustedes en un país de zona templada pueden tener en 21 de junio y el 21 de diciembre 40 grados de diferencia. Eso nunca lo van a encontrar en la zona tropical. Diferencia fotoperiódica es luz del día. La máxima variación del día en las zonas tropicales es 3 horas. En las zonas templadas pueden encontrar 16 horas, 17 horas. Es un gran cambio, ¿ya? En otras palabras, muy lejano a lo que se cree, clima tropical inestable, tempestades, huracanes, el clima tropical se caracteriza por la estabilidad. Y esto es contribución a lo que le estoy diciendo de un biólogo francés, François Allais, que habla de esto, del clima tropical. Y desmitifica esto del clima tropical, mosquitos, calor, etc. ¿Y cuál es el corolario de esto? Lamentablemente, ¿no? Es indudable, aquí no hay vueltas que darle, que el subdesarrollo se concentra en los trópicos. A excepción de Singapur, que rompe todos los esquemas, no hay país desarrollado en los trópicos. No significa que por no estar en los trópicos va a ser desarrollado, no es suficiente. Pero el desarrollo se encuentra en las zonas templadas, ¿no? Esta era una teoría muy en boga hasta los años 70, pero derivó en racismo, ¿no? Entonces somos inferiores y por cuestiones políticas se dejó discutir esto, pero es una realidad, es evidencia. Se hicieron regresiones para desmentir. No. Cuando corremos los modelos de regresión con institucionalidad, son las instituciones las que valen. Entonces lo que tienen que hacer es instituciones neoliberales, porque eso es lo importante. Ahí sí no importa la latitud. No es cierto. Yo he revisado esas regresiones y son una vergüenza, porque miden es resultados. Poca corrupción, estabilidad del gobierno como institución.
No, pues ustedes están midiendo su desarrollo explicando con su desarrollo, no sé si me explico adecuadamente, ¿no? Entonces, la realidad es que es indudable que su desarrollo se concentra en los trópicos, y aquí lo podemos ver de mejor manera, ¿no? Una regresión, nivel latitud, aquí latitud 0, Ecuador, outlier es Singapur, y mientras más alejado del Ecuador, mayor desarrollo. Es indudable, o sea, no podemos engañarnos en eso. Tenemos que buscar la explicación a esto. Sabemos que no somos inferiores. Un latinoamericano por sí solo puede tener muchas más capacidades que cualquier europeo. El problema es en conjunto, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Si un anglosajón se pierde en la selva y un latinoamericano también, después de un año, probablemente el latinoamericano lo encontramos con vida porque tiene más recursos, más preparado para la vida dura. El problema es que si se pierden 200 anglosajones y 200 latinoamericanos, ¿no? Después de un año, los anglosajones van a tener sus casitas, su campo de fútbol, incluso su escuelita, hasta su iglesia, y los latinoamericanos todavía van a seguir discutiendo quién es el jefe, ¿no? Y cuando le digan, oiga, pero ¿y por qué no avanzaron como el resto? No, es que nosotros somos más democráticos. Además vamos a tener la razón, que los otros son autoritarios y nosotros democráticos. Y al primer descuido se va a ir a vivir al barrio anglosajón, ¿no? Entonces son las contradicciones que tenemos. En todo caso, no se trata de inferioridad genética ni nada, pero obviamente hay un problema aquí. Esto es primera vez que lo digo en público, y se puede ser mal interpretado, ¿no? Por eso hago tanto preámbulo. Entonces, la respuesta a la incuestionable concentración de su desarrollo en los trópicos debe necesariamente estar relacionada con características climáticas que afectan a toda la zona tropical, de los climas húmedos tropicales de la selva hasta los primaverales climas de los valles interandinos. Esta respuesta sería mucho más plausible si esos rasgos climáticos fueran exclusivamente la zona tropical. Las dos cosas que cumplen con esas condiciones son estabilidad térmica y fotoperiodo. ¿Cuál es la explicación? Tenemos que recurrir un poco hasta la biología. Uno ya se va a poner alterado ahí. En biología se denomina fenotipo a los rasgos físicos y conductuales, conducta, ¿no? De una especie en función de un determinado ambiente. Este fenotipo trasciende el estímulo inmediato del entorno, es decir, son características hereditarias. O sea, se puede heredar las conductas, eso es lo que nos están diciendo, la biología, ¿ya? Y el ser humano es parte, pues, del reino animal. Es parte. ¿Por qué iba a escapar de esta adaptación? Esto es precisamente lo que estudia, y créanme, después de haber investigado esto, cómo me gustaría tener mayor preparación académica en estas áreas, porque hay más respuestas aquí para el desarrollo que en la propia economía, ¿no? En el área de la mente, este es precisamente lo que estudia, en el área de la mente y el comportamiento humano, la psicología evolucionista y disciplinas relacionadas como la ecología del comportamiento o el estudio de nuestra conducta desde un punto de vista evolutivo, y la sociobiología, esto es sumamente importante, un área fascinante, o el estudio de la base biológica de nuestro comportamiento social, ¿ya? ¿Cuál es ese comportamiento social? Tampoco es que nuestra cultura es inferior al resto, y aquí hay una, le voy a llamar cultura del comportamiento, pero cultura estrictamente hablando son normas, principios, visiones transmitidas socialmente. Aquí estamos hablando de adaptación con respecto al ecosistema, ¿ya? Pero es psicología, pero vamos a llamarle cultura a todo, comportamiento social. Mi conjetura, primera vez que la digo en público, para que discutan. La psicología tropical es resistente al cambio. Nos acostumbramos a la estabilidad. No teníamos que variar nada. 12 días de luz cada año, se puede cultivar 12 meses al año. Nos acostumbramos a eso, ¿no? Psicológicamente desarrollamos perdón la redundancia, una psicología de no cambio. Hasta antes de la revolución industrial, los recursos naturales eran lo más importante. No se requería grandes cambios. Y por eso hay zonas tropicales, Noráfrica, Norte de África, que eran más ricas que Europa, ¿no? Pero a partir de entonces, sobre todo a partir de entonces, tal vez un poco antes, ¿no? Incluso con la revolución científica, lo más importante es el conocimiento útil, y el cambio es permanente. Y como que si estamos adaptados a nuestro entorno y no estamos acostumbrados a ese cambio. Eso no significa determinismo nuevamente, significa adecuada educación, saber distinguir el humo de las nubes, la novelería de los verdaderos cambios que hay que hacer, pero vamos a aprender a cambiar. Y sí se los puedo decir mi testimonio como presidente, nuestras sociedades son muy resistentes al cambio, y sobre todo, lastimosamente, las sociedades ancestrales, los pueblos ancestrales, hacen de la inmovilidad una virtud. El mundo indígena. Los mismos indígenas, dirigentes indígenas más ilustrados, dicen: los indígenas caminamos al futuro así de espaldas, viendo al pasado. Cambiar costumbres, tradiciones, es muy difícil y algunas veces es necesario. Entonces, tenemos más dificultad para ese cambio. Conjetura para suscitar discusión. Intentando responder las dos preguntas con las que empecé. Y nuevamente, aquí no espero
descubrir el agua tibia, es una contribución, mucho de esto es recopilación, no lo digo yo, lo han dicho muchos autores, tal vez aisladamente. Sí he desechado muchas tonterías que no sirven para nada, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos se desarrolla y nosotros no? La igualdad de condiciones y el acumulado histórico de la cultura británica permitió mayor self-reliance, mucho mejor calidad de la política y acción colectiva y aplicar el conocimiento útil. Lo contrario sucedió en América Latina. Jamás hubo igualdad de condiciones, más la fusión de civilizaciones que generó una cultura y estructuras de poder que justificaban la exclusión, la inmovilidad y el paternalismo, impidieron generar self-reliance, estados y acción colectiva en función del bien común, ni tampoco, que me faltó, aprovechar en forma masiva y generalizada adelantos técnicos como el que significó la revolución industrial. La segunda pregunta, más dura, ya está bien, por eso perdimos el tren del desarrollo. Y ahora somos explotados, relaciones asimétricas, capitalismo periférico, el patio trasero. Si no hubiera nada de eso, restricciones externas, que las hay, y las hay muchas, si no hubiera nada de eso, sin las restricciones que presenta un desarrollo tardío y nuestra condición de países capitalistas periféricos seríamos desarrollados, aquí mi respuesta es no. Los factores culturales y las estructuras internas de poder son suficientes para mantenernos en el subdesarrollo, ¿no? Un problema nuestro sobre todo, no echemos la culpa a nadie, es nuestra responsabilidad superar el subdesarrollo. No es que esperemos que el resto cambie, tenemos que cambiar nosotros. En particular, quiero enfatizar esto porque se nos ha hecho creer que es seguir fórmulas, y esto es pura ideología, eso no es ciencia. No existe sede óptima de instituciones para todo tiempo y lugar. Y antes de que me reclame alguien por ahí, esto le dice Paul Bayrot, un historiador, ya murió, un historiador belga, y concuerdo totalmente con él, ¿no? Pero lo más absurdo para América Latina, porque contradice toda su realidad, es un modelo neoliberal, que exige una razonable igualdad de condiciones, no hablan de competencia. Bueno, por eso hay que tener igualdad de condiciones, pero ¿qué competencia le puede dar la hija de la empleada doméstica de una familia rica de latinoamericana a la hija de esa familia rica? ¿Qué competencia? Esa niña va a lo sumo a una escuela unidocente, va a acabar primaria y le van a preparar para que ocupe el puesto de su madre cuando se muera trabajando. Mientras que la otra va a acudir a un colegio de $1000 con 3 idiomas, pasantías en el extranjero, computación y en buena hora para esa niña. Pero no me hablen de competencia, ¿no? No me hablen de liberalismo hasta que no haya una razonable igualdad de condiciones. Yo no creo en el liberalismo ni siquiera con la razonable igualdad de condiciones. Creo que la sociedad es un sistema, en ciencias de complejidad se llama sistema adaptativo complejo, y la gobernanza es fundamental, la acción colectiva, que he insistido en eso. Y institucionalmente, la acción colectiva se realiza a través del Estado, que podemos definirlo como la representación institucionalizada de la sociedad a través del cual se realiza esa acción colectiva. Pero incluso para los que creen en el liberalismo, por lo menos pues exijamos igualdad de condiciones, pero un modelo neoliberal en las condiciones de América Latina lo único que hace es profundizar la exclusión y obviamente sataniza la indispensable acción colectiva para el desarrollo. Se nos quiso hacer creer estos últimos años que todo era copiar lo que hacen ahora los países desarrollados. Nos dieron el catecismo, este son el set de instituciones, libre comercio, liberación financiera, flexibilidad laboral, minimización del Estado, neutralidad tributaria, que el desarrollo era un problema técnico, tecnológico y sobre todo institucional. Eso es falso. Estoy convencido que el desarrollo no es un problema económico, la respuesta al enigma no está en economía y por el contrario, es sobre todo un proceso político, cambiar las relaciones de poder al interior de nuestra sociedad, especialmente empezando con igualdad de condiciones y oportunidades, pero también de cambio cultural, para saber adaptarnos al cambio, para no aceptar lo inaceptable, para ser responsables, para tener self-reliance, etc. Esto es general, pero es especialmente cierto para nuestra América, para América Latina. Muchas gracias.